Muy bien, buenos días. Me voy a permitir leer unas pequeñas letras acerca del resumen curricular de la doctora Carla. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología por el CIESAS, maestra en Psicología Social por la Universidad Católica del Norte de Chile, licenciada en Psicología, y me gustaría recalcar que desde enero de 2021 es editora adjunta honorífica de la Revista Mexicana de Investigación en Psicología, la cual es editada por el Centro Universitario de la Ciénega. Además es miembro fundador de la Red Nacional de Cultura de Paz de Anuyes, miembro del cuerpo académico Gestión Educativa y Políticas para la Equidad y la Inclusión, y del Grupo Iberoamericano de Investigación sobre Mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad. Además, también me gustaría comentarles que nos acompaña como moderadora de la conferencia la doctora Liliana Ivette Castañeda Rentería. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Antropología, con líneas de investigación como Cultura e Identidades Contemporáneas, maestra en Gestión y Políticas de Educación Superior por la Universidad de Guadalajara y abogada por la misma Universidad de Guadalajara. También quisiera destacar como algunos de sus premios. En el 2020 obtuvo el primer lugar del Premio Iberoamericano de Ensayos Científicos Sor Juan Inés de la Cruz, que otorga la Universidad Autónoma del Estado de México. Ah, también fue, acreedora al Premio Internacional Elsa Chaney en 2015 por el artículo Nuevas sujetas, nuevas identidades, la vivencia profesional en la configuración de la identidad de género. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría comenzar con la conferencia para ya entrar de lleno al tema. Los dejo con la doctora Carla y la doctora Liliana. Muchas gracias. Gracias, Karen. Bueno, voy a dar inicio yo y ahorita le paso la voz a nuestra invitada. Gracias a Karen, a la unidad que tiene a su cargo y por supuesto a la secretaria académica del CULAGO, la maestra, ay Dios, me va a ahorcar, se me fue su nombre. La doctora, perdón, la doctora acá. Y también a la rectora, que sé que son dos mujeres muy comprometidas académicas con el tema de la igualdad en el centro universitario, la no violencia también, con todo el trabajo que hace Karen desde la unidad. Entonces, pues agradecer que se hayan, digamos, que hayan tenido la iniciativa de tener esta actividad y agradecerte a ti, Carla, también en medio de tantas actividades, pues que nos acompañes justamente en este día en particular. Quisiera solamente, además de agradecer, enmarcar el porqué de la conferencia y por qué el día de hoy. Esta conferencia se da justamente en el marco de la conmemoración, digamos, de todas las actividades a nivel nacional, mundial, municipal, institucional, de el día 25 de noviembre, día justamente internacional dedicado, ¿no?, para visibilizar, para concientizar, para sensibilizar y para hablar y poner, digamos, en la mesa este tema tan terrible que es el de la violencia contra las mujeres, ¿no? Violencias que sabemos no son de un solo tipo, ¿no?, aunque generalmente de manera, digamos, constante vemos en las noticias y también en la academia el tema de los feminicidios como la expresión más salvaje en este sentido, pero la verdad es que hay un montón de violencias que vivimos cotidianamente en todos los espacios en los que las mujeres nos desarrollamos y vivimos y trabajamos, amamos, ¿no? Y entonces es importante justamente este tipo de espacios para dialogar y para poder, digamos, contribuir, ¿no?, en este día de conmemoración a visibilizar y a urgir a que todos y todas hagamos algo, lo que nos toca desde nuestras trincheras, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerte mucho, Carla, porque justamente hablar de lo que le toca a la universidad, ¿no?, a las instituciones de educación superior y a quienes somos parte de su comunidad, pues es importante.
Entonces, bueno, sin más, vuelvo a agradecerte que hayas aceptado. Agradezco a todas las que y a todos los que nos están acompañando en esta plataforma de Zoom. Y bueno, después explico rápidamente la dinámica. Después de tu presentación, abriríamos un espacio para el diálogo con quienes nos acompañan, sea que tomen la voz, sea que nos puedan hacer llegar sus comentarios o preguntas a través del chat de la misma plataforma. Entonces, adelante, Carla, y te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría partir agradeciendo a la doctora Liliana, a la doctora Karen Anguiano por esta invitación, y a las autoridades de Culagos que también pues han ofrecido todas las facilidades y todo el apoyo para que el espacio de diálogo se esté configurando el día de hoy. Yo estoy pues muy contenta y muy, pues muy complacida de compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones en torno a pues los retos y los desafíos que implica en este momento erradicar la violencia de género en las instituciones de educación superior y pues avanzar hacia tener entornos educativos donde prevalezca una cultura de paz, ¿no? Este, Voy a instalar algunas reflexiones con las que me gustaría ponerme en diálogo pues con las y los asistentes. Algunas van a ser un poco polémicas. Entonces, bueno, les pido que igual hacia el final se sientan con la confianza pues de sentarnos a dialogar, que justamente creo que es lo que a veces no ocurre y que hace falta también bastante para pensar cómo estamos estancados o cómo estamos avanzando en el tema de la erradicación de la violencia de género y por qué no estamos avanzando, ¿no? Bueno, pues ya como les anticipaba, he titulado esta presentación Desafíos, retos y avances en el camino de erradicar la violencia de género en las instituciones de educación superior y avanzar hacia la construcción de paz. Bueno, pues me gustaría partir la presentación hablando de algunos antecedentes que creo que es importante situar para saber cuál es el estado de avance en el momento actual en el trabajo de pues prevenir, atender o erradicar la violencia en las instituciones. Bueno, tenemos que, me parece que hacer, o creo que es valioso hacer un recuento histórico de cómo ha ido avanzando el tema y de cómo, pues, a fechas del 2023 ya está posicionado como un tema, pues, que goza de cierta aceptación para ser estudiado, hablado, discursado y que incluso ya se generan, pues, espacios extracurriculares para pensarlo, ¿no? Bueno, este presente que vivimos para pensar la no violencia, para avanzar hacia ella, pues es producto de un trabajo continuado y es producto de un trabajo internacional y nacional, ¿no? Tenemos que pensar en primera instancia que normativas y organismos institucionales internacionales han ido pues situando el tema de lograr la igualdad entre los géneros y construir paz en las instituciones, ¿no? Para ello tenemos pues ONU, UNESCO, los ODE, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han ido pues cada vez instalando la reflexión y empujando o presionando a los estados-nación a que trabajen en esto, ¿no? Por otro lado, pues también está todo el trabajo del activismo y la academia feminista que pues han ido visibilizando, dando cuenta de la necesidad de hablar de la igualdad entre mujeres y hombres en los contextos universitarios y que han ido a través de sus investigaciones, muchas veces de sus experiencias, vivencias, pues visibilizando las condiciones de desigualdad por sexo y género que imperan en las universidades, a veces en el acceso a la universidad, a veces en el ascenso, a veces en las oportunidades laborales o de destacar en las mismas, ¿no? Que también es un trabajo muy valioso en este activismo y esta academia feminista, pues empiezan trabajos desde los 80s, desde antes ya lo sabía, por supuesto, pero los 80s serán una década muy importante porque hay un boom en las universidades de ese tema, se empiezan a crear centros, institutos que ya de manera sistemática pues abordan el tema, ¿no? También va a ser importante como hito, este, como marcaje, pues la década de los 90, cuando el Estado mexicano pues firma acuerdos muy importantes en el tema de alcanzar la igualdad entre los géneros, ¿no? Uno de ellos, pues, está todo, en los 90 pues se crea el Acuerdo de México con UNESCO
y a partir de eso, pues se empiezan a crear los planes nacionales de igualdad. El primer nacional de igualdad se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, y esto va a decantar que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga un plan de acción en los 90 que va hablando en primera instancia de la necesidad de crear una infraestructura, una estructura, actores que a nivel nacional estén pensando, pues, el tema de la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? En las organizaciones públicas y privadas. El INMujeres, además, un poco en su Nacional de Desarrollo del 2003, va a empezar a decir, no es suficiente con que haya, no es suficiente con que nosotros como instituto estemos trabajando y capacitando y abordando el tema de la paz. Tenemos que avanzar hacia la transversalización en todas las instancias públicas, gubernamentales, para que tengan presupuestos por género, para que tengan capacitaciones por género. Es decir, vamos abonando o avanzando desde nuestra posición como Instituto Nacional de las Mujeres para que pues no sé, el área, por ejemplo, la instancia financiera piense o haga investigaciones o demuestre que al menos está teniendo indicadores del presupuesto invertido para problemas o situaciones exclusivas de mujeres, ¿no? Y eso en todos los ámbitos, igual la Secretaría de Agricultura y otras, ¿no? En el caso específico del sector educativo va a ser importante como un hito, pues el acuerdo que se firma entre el INMujeres y la SEP en 2009, porque ese va a ser un hito importante en el que la SEP establece el compromiso de todos los niveles educativos, empezar a incorporar en sus currículas temas como cultura de paz, como igualdad, como roles de género, estereotipos de género. Si se fijan, pues es relativamente reciente, ¿no? Estamos hablando del 2009, estamos en 2023, tenemos aproximadamente pues como 14 años en el tema, ¿no? En el caso de la educación superior, un hito también importante pues va a ser la Reunión Nacional de Universidades Públicas que se acontece en el 2008 y que se llama Caminos para la Equidad de Género en las Instituciones de Educación Superior. En esa reunión se plantea como objetivo trabajar con la perspectiva de género como eje transversal, y de ahí derivará la creación de una red de igualdad en la educación superior. En el caso específico de la Universidad de Guadalajara, donde estamos y somos partes todas nosotros como comunidad universitaria, la Universidad de Guadalajara se adscribe a esta red y ratifica estos acuerdos en el 2017, es decir, pues hace muy poco, ¿no? Y esto pues va a tener impactos importantes en los planes de desarrollo de la red universitaria, donde ya se empieza a hablar de un compromiso claro y evidente sobre la igualdad. Y ya la igualdad se plantea como un valor transversal de toda la red universitaria, y eso va a decantar además pues en nuestros centros universitarios, en la creación de asignaturas en las que se habla de la perspectiva de género, en las que se empieza a hablar de la igualdad, en actividades extracurriculares, etcétera, ¿no? Sí me gustaría hacer notar que tenemos pues 6 años de trabajo así firme, ya a partir de acuerdos, pero no trabajos, no son 6 años únicamente, ¿no? Porque como lo estaba planteando, pues desde los 80s, las académicas feministas y los activismos feministas ya estaban haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Estos 6 años últimos de los que estoy hablando son a nivel institucionalizado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que notar o que me gustaría que viéramos de la problemática de los antecedentes es que los niveles de avance y de compromiso y de trabajo en el tema de construir comunidades donde prevalezca la paz y se erradique la violencia por razones de género, pues son diferentes entre los actores que formamos parte de la comunidad, ¿no? Mientras en los 80s las mujeres académicas ya estaban intentando instalar el tema, hasta el 2017 hay una instalación a nivel documental, discursivo, normativo del tema, ¿no? Eso creo que va a ser importante para luego ir pensando, pues, porque realmente no se han dado estos espacios de encuentro, ¿no? A ver, ¿cuál es la problemática que yo veo en las comunidades universitarias, ¿no? Pues ante el tema de la erradicación de la violencia de género, las comunidades universitarias en este momento están respondiendo y están aportando de diversas maneras
a la finalidad de erradicar la violencia de género. Eso ya es una primera ventaja, es una primera oportunidad, porque es algo que en décadas pasadas no se hablaba. Pero un desafío o un área de oportunidad es que a veces se está respondiendo de maneras contradictorias, atomizadas, e incluso de conflicto interno, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de erradicar la violencia de género se está viendo a partir de tres actores importantes: las activistas feministas, la academia feminista y el abordaje institucional. ¿Qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, las activistas, y aquí es donde se genera la atomización de los discursos, del trabajo, de los esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, las activistas feministas, pues muchas veces, con todos sus esfuerzos de establecer tendederos, de hacer acciones sociales de protesta, de hacer marchas, de visibilizar su malestar a través de distintos medios de comunicación creativos, los scratch públicos, pues están intentando visibilizar una violencia en el sector educativo que ha prevalecido y que obviamente les ha dolido y que es necesario que se transforme, ¿no? Sin embargo, este grupo de activistas feministas, pues en algunas ocasiones desconfían del abordaje institucional del tema, se muestran críticas de este abordaje institucional y también pues ha habido un no diálogo entre estos actores, ¿no? Por desconfianza, porque además algo que ha caracterizado al activismo feminista, como lo vamos a ver, igual que a otros actores, pues es que están atravesadas por una configuración emocional que a veces imposibilita el diálogo, ¿no? Entre ellos el enojo, el dolor, la frustración, la desesperanza que se ha vivido, pues por obviamente ser víctimas y vivir violencia, ¿no? O atestiguar violencia de pares. Por su lado, las académicas feministas, pues en ocasiones no coinciden con algunas de las prácticas o no están en las luchas de algunas de las, eh, como de las búsquedas de las activistas feministas, entonces también hay un no diálogo entre estos actores, ¿no? Eso va a ser interesante porque este no diálogo a veces lleva incluso pues a desconocer el trabajo que están haciendo los otros actores, pero en otras ocasiones pues incluso a separaciones ideológicas o personales, ¿no? De acuerdo al tipo de feminismo en el que estén situados estos actores, ¿no? De hecho, es muy común que algunos activismos feministas pues cuestionen algunos abordajes de la academia feminista por hablarles y pensarles como feminismos institucionalizados, ¿no? Entonces ya ahí ya no hay un trabajo sumativo. No estoy diciendo que ocurra en todos los casos, pero sí es algo que se ha estribado y que forma parte de una problemática a pensar. Por su parte, el abordaje institucional pues ha ido, como ya lo señalaba, ingresando al tema de erradicar la violencia, pues por un esfuerzo que comienza en lo internacional, decanta en lo nacional, por una serie de acuerdos, etcétera. Ahora bien, también es un esfuerzo que está atravesado, al menos desde donde yo lo veo, por un miedo, hasta cierto punto, por un miedo importante eh, a, a ser observados, a no tener las condiciones para hacerlo, y también en ocasiones es un miedo pues a las críticas severas que han recibido de las activistas feministas, ¿no? Entonces, bueno, lo van haciendo, pero lo van haciendo a veces pues sin convocar o sin incorporar en la discusión actores que ya tienen desde los años 80 o 90 trabajando en el tema, por varias razones, porque cuando se les convoca, pues eh, el abordaje institucional pues va un poco siendo receptor de este malestar acumulado por décadas y pues entonces hay como un cierto miedo al conflicto, a que no avance la discusión, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos pues es que estas respuestas están como en tres direcciones, que a veces no son dialogantes, que a veces no son complementarias y que al final no aportan a la construcción de una comunidad universitaria, que al final sería como lo esperado para los abordajes institucionales, ¿no? Por tanto, esta situación que está ocurriendo en las universidades pues requiere ser analizada de manera compleja y desde un entendimiento de cómo otras variables pueden tener una participación favorable para que este diálogo entre actores centrales que están trabajando y pujando para la violencia de género, pues puedan hacer un trabajo conjunto, ¿no? Y algunas de estas otras variables son, por ejemplo, las emociones, que es algo que presentaré y que trataré de que analicemos en conjunto a lo largo de la presentación, ¿no?
¿Cuál es el objetivo de la ponencia del día de hoy? Pues es analizar el papel de las emociones en el tránsito de la triada de la violencia de género. Ahorita les cuento a qué me refiero con la triada de la violencia de género, hacia la construcción de paz en instituciones de educación superior. Y un objetivo particular, pues, es identificar desafíos, retos y posibilidades para lograr avanzar de la violencia de género hacia la construcción de paz en las instituciones de educación superior, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la violencia un poco como después para llegar a ver cuáles son los obstáculos que nos están llevando a pensar en conjunto y el tema de la violencia entre todos los actores implicados y de, pues, qué está pasando, ¿no? Bueno, quise empezar a hablar de la violencia porque algunos de los esfuerzos que estos actores de la comunidad universitaria están haciendo por encarar de la violencia están situados ya sea en la violencia cultural, en la violencia directa o en la violencia estructural, ¿no? Sin embargo, es importante pensar que cuando hablamos de la violencia, pues tenemos que pensar que es una tríada de violencia. Galton nos dice que la violencia siempre se manifiesta de modo entrelazado, indisoluble y complementario, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los esfuerzos de las unidades de primer contacto, la creación de diagnósticos, de protocolos para atender y erradicar la violencia, están situados en una violencia directa, pero dejan de lado una violencia estructural o una violencia cultural. A veces los trabajos de las académicas feministas están situados en una visión de una violencia estructural o de una violencia cultural. Y los trabajos de las activistas feministas, pues muchas veces están pensados en una violencia directa, en una violencia estructural o en una violencia cultural, de acuerdo a donde se sitúe la discusión, ¿no? Pero al final lo que vemos, pues sigue siendo como una hiper división de discursos, de saberes, de búsquedas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que pensar es que cuando hablamos de violencia, pues lo tenemos que pensar desde una triada que incorpora 3 tipos de violencias que están entrelazadas, como ya lo hablaba. Me gustaría situarme un poco para decirles qué entiendo por cada una de las violencias y que luego veamos cómo esto se manifiesta en las violencias específicas de género, ¿no? Cuando hablamos de una violencia cultural, pues nos referimos a que en distintas unidades culturales se van difundiendo y promoviendo mitos, símbolos, políticas, creencias, prácticas, costumbres y comportamientos en los que media la violencia. O sea, en este momento, a 2023, para nosotros es imposible imaginarnos un escenario actual en el que no exista la violencia, no solo la violencia de género, sino México es un país en el que prevalece la cultura de la violencia, no de género, no lo pensamos en este momento. Si nosotros vemos las series, vemos las películas, salimos a la calle, leemos las noticias, todo nos habla sobre violencia. Y además nosotros tenemos modos de aproximarnos a los otros que son violentos. ¿Por qué? Porque vamos manejando y ya estamos siendo violentos, porque incluso para pedir cosas a veces las pedimos de modo golpeado, etcétera, ¿no? Porque hay una serie de cosas que culturalmente se han ido reproduciendo y que han establecido esta violencia, ¿no? Eh, Luego, en cuanto a la violencia directa, tenemos que pensar en 2 tipos o 2 manifestaciones de esta violencia directa. Por un lado está la violencia interpersonal, que es muy fácil de identificar. La violencia directa, pues, tiene la cualidad de que es observable, ¿no? Y es una violencia, pues, que amenaza a cuatro necesidades, ¿no? La supervivencia, el bienestar, la identidad o la libertad. Entonces, a veces la violencia interpersonal es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque cuando alguien pues me acosa, me dice palabras agresivas, me golpea, pues está directamente afectando mi bienestar, está cuestionando mi identidad, está minusvalorando mis decisiones, a lo mejor está coartando mi libertad de tránsito, porque el hecho de que yo salga a la calle y alguien pueda violentarme, pues ya me está interfiriendo en mis libertades, ¿no? Entonces la violencia interpersonal es muy evidente y obviamente pues vivimos en un contexto violento, no solamente a nivel género, pero a nivel género y hacia las mujeres, pues todavía más, las mujeres y los grupos minoritarios. Eh, pero también hay otra manifestación de la violencia directa que es menos perceptible y que está altamente entrelazada con la violencia cultural. Por ejemplo, la violencia cultural ha instalado algunos emblemas de éxito, de productividad, de disciplina, de competitividad. El sistema universitario en sí mismo evalúa a estudiantes y a profesorado
en esos términos, ¿no? Y entonces esa lógica cultural bajo la que opera la universidad misma genera que el sujeto, hombre o mujer, porque en este momento todavía no estamos hablando de violencia de género, el sujeto, hombre o mujer, pues ejerza violencia sobre sí mismo con un automaltrato para alcanzar esos estándares de competitividad, de disciplinamiento, de esfuerzo, etcétera, ¿no? Tenemos entonces que pensar cómo la violencia directa, pues a veces genera este asunto de no responder a mis necesidades de bienestar, por ejemplo, de descanso, de alimentación, el negar mi identidad, si pertenezco a un grupo originario, si creo, por ejemplo, si soy católica, está mal en los entornos educativos que yo hable de que soy católica, entonces me lleva a negar mi identidad. Entonces, a veces implica un automaltrato, una autoexigencia, un minusvalorar mis necesidades de bienestar, de descanso, un limitar mis opciones de expresión, ¿no? Entonces, vean cómo este contexto, esta violencia cultural, pues sí está entrelazada con la violencia directa, tanto interpersonal como personal. Y en tercera instancia, pues tenemos la violencia estructural. Esta violencia pues resulta en muchas ocasiones casi imperceptible, e incluso está completamente normalizada en cada aspecto del orden social, ¿no? Hay desigualdades estructurales que luego son imperceptibles para nosotros y que nosotros partimos de la lógica de que vivimos en un mundo homogéneo hasta que poco a poco nos vamos haciendo conscientes de que por nuestro sexo, por nuestra clase, por nuestro color de piel, por distintas cualidades o características que tenemos, pues vamos teniendo privilegios o desprivilegios en la sociedad, ¿no? Entonces, estos privilegios o desprivilegios van generando una desigualdad estructural. Es decir, en un mismo espacio, pues hay sujetos que tienen simplemente por tener un color de piel distinto, ya van a ser tratados diferentes, ¿no? Y que va situando a las personas en una jerarquía de clase, jerarquía de acceso a recursos y que les va posibilitando tener mayores beneficios, ¿no? Y desfavoreciendo a otros. Esta violencia estructural está asociada pues a la misma configuración del orden social. Sabemos que hay órdenes sociales de género, de raza, de clase, eh, de muchos tipos y el problema no es que haya un orden social, es que en ese orden social pues se van estableciendo jerarquías y grupos dominantes y grupos minoritarios, ¿no? Entonces, esto va a ser importante porque mm, lo primero que tenemos que saber pues es que vivimos en una cultura mexicana en las que estos tres tipos de violencias se entrelazan, coexisten, se complementan y complejizan cualquier abordaje de la violencia, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros pensamos en violencia de género, pues vemos de manera focalizada solamente uno de estos tres tipos de violencias, lo cual no nos permite erradicar la violencia de género. O sea, estamos muy lejos de erradicar la violencia de género porque ni siquiera comprendemos a cabalidad las dimensiones que atraviesan la violencia en sí misma y la violencia de género en particular, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se decanta esta triada de la violencia que les presentaba hace unos momentos, específicamente en la violencia por razones de género en las instituciones de educación superior? Vamos viendo cómo se manifiesta eso en la violencia cultural, en la violencia directa y estructural, pero ya en el caso específico de la educación superior, ¿no? Para el tema de la violencia cultural, tenemos que pensar varias cosas. Una de ellas es que, bueno, lo primero y importante es pensar que la universidad en sí misma, no solamente las universidades mexicanas, fueron desde sus orígenes pensados y construidos exclusivamente para y por hombres, es decir, con base en horarios, cualidades, roles, condiciones de vida para hombres. O sea, el ingreso de las mujeres a la educación superior es relativamente reciente. Y eso va a ser súper importante, tenemos que pensarlo. Por ejemplo, en México, la primera mujer titulada de educación superior lo hizo hace 139 años, una dentista de la Universidad de Colima, me parece. ¿Qué nos representa o qué significa? O sea, fíjense cómo es relativamente reciente el ingreso de las mujeres a la educación superior
y cómo a nosotros nos parece algo ya dado, algo normal, el que las mujeres estemos teniendo la posibilidad de estudiar en las universidades, ¿no? Dado este reciente ingreso de las mujeres a la educación superior, pues todavía las universidades no se han reconfigurado en sus horarios, en sus roles, en sus procedimientos, en sus prácticas. Entonces, la mayoría de las universidades continúa operando desde una lógica masculinizada, en la que se valora la racionalidad, la competitividad, la productividad y la calidad, pero en la que los horarios también se establecen partiendo de un sujeto que no tiene que conciliar nada con el ámbito privado. Y no solamente hablo de un sujeto estudiante, sino de un sujeto profesor. O sea, yo no sé si ustedes han pensado en alguna ocasión que tienen profesoras, que esas profesoras tienen hijos, que tienen, porque culturalmente se ha asociado el trabajo de cuidado de los hijos a las mujeres y que eso ya las está poniendo en una desventaja competitiva frente a otros profesores que pueden estar todo el tiempo y a cualquier hora en la universidad. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de una violencia cultural que no ha pensado, que no ha configurado ni sus horarios, ni sus espacios, ni sus lógicas que sean favorecedoras en igual medida para hombres y mujeres. Entonces, todas las personas que tienen personas a su cuidado, adultos mayores, que son personas con discapacidad, pues de alguna manera sí ingresan a la universidad, pero sus trayectorias educativas pues se ven impactadas por estas condiciones de desventaja, ¿no? Entonces, se puede afirmar que la universidad está atravesada y configurada desde un orden social de género que, con base a la diferencia sexual, pues reglamenta, organiza y da sentido a las acciones prácticas, actividades y jerarquías que acontecen dentro de la propia universidad, que es favorecedora para los hombres y desfavorecedora mayormente para las mujeres, ¿no? Eh, esto nos habla pues de que existe una violencia cultural que se manifiesta en una ceguera al género y que es la que pues está determinando muchas de las costumbres y creencias en la universidad misma, ¿no? O sea, la universidad habla de una igualdad, pero de una igualdad formal y no de una igualdad sustantiva en cuanto a algunas disposiciones. Eso pues ya ha sido altamente documentado, escrito y trabajado por la Academia Feminista. O sea, no estoy diciendo en este momento ninguna novedad. ¿Por qué? Porque la Academia Feminista, como lo comentaba al inicio, ha hecho mucho trabajo para seguir trayectorias estudiantiles, trayectorias de mujeres académicas, miembros del SNI, del PRODEP, etcétera, o incluso de mujeres directivas, para pensar los retos y las dificultades que viven aquí, ¿no? El asunto es que eso que ha visto la Academia Feminista, pues a veces no se ve reflejado en los esfuerzos institucionales que se hacen para abordar el tema de la violencia, erradicar la violencia de género, ¿no? Porque como lo hablaba también, el abordaje institucional está más pensado en una violencia directa, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más manifestado más claramente, ¿no? La violencia cultural que impera en las instituciones de educación superior ha derivado en un tipo de violencia que hemos llamado violencia personal, en donde las mujeres han aprendido y observado que la universidad ha sido configurada de modos masculinizados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con las mujeres? Las mujeres llegan a las universidades, no todas, estoy haciendo una generalización, pero muchas mujeres llegaron a las universidades con una alta necesidad, a partir de una lucha, incluso con sus familias, para poder irse de sus comunidades de origen, para poder convencer a sus familias de origen de que les permitieran estudiar, porque no solamente la universidad era masculinizada, sino que la sociedad misma pensaba que las mujeres no tenían que estar en esos espacios. Entonces, las mujeres llegan a la universidad a partir de una lucha y justamente llegan con toda la necesidad de demostrar que merecen estar en ese espacio, ¿no? Entonces, me refiero tanto a estudiantes como profesoras e incluso como directivas, ¿no? Entonces tienen que estar demostrando constantemente a sus pares, al profesorado, etcétera, que merecen estar en el espacio y esto ha derivado incluso en el famoso síndrome de la impostora, donde las mujeres no se creen lo suficientemente capaces, donde tienen que dar más, donde aunque trabajan el doble que los otros, pues siempre dudan de sí mismas, etcétera, ¿no? Y también ha derivado en que busquen subsanar este síndrome de la impostora a partir de un comportamiento de ser más disciplinadas, más responsables, más productivas, que trabajan más, que realizan más esfuerzos, ¿no? Entonces, ahí vemos un ejercicio de violencia directa a través del automaltrato. ¿Por qué? Porque es un poco como la lógica de la violencia cultural encarnada que les lleva a las mujeres a buscar estrategias, ¿no?
Y este maltrato pues tiene efectos, ¿no? En el cansancio, en el estrés, en enfermedades físicas, en un dejamiento de sí, que pueden considerarse como distintas manifestaciones de una violencia personal. También hay otra manifestación de la violencia directa que todos y todas ustedes conocemos muy bien, que es el de la violencia a través del acoso, del hostigamiento, de los comentarios sexistas, del prejuicio ambivalente, del sexismo positivo que opera en las universidades, ¿no? Ese también está ahí muy presente y de hecho muchos de los protocolos de actuación para prevenir, erradicar y sancionar la violencia pues sancionan esa violencia directa, ¿no? Alguien me hizo un chiste ambivalente, un comentario sexista, machista, está estereotipando, etcétera, o está teniendo miradas lascivas hacia mi persona, entonces voy y puedo manifestarlo ahora, ¿no? Entonces, el abordaje de la institucional pues ha estado mucho en la violencia interpersonal, pero no necesariamente en la violencia directa. Y el tercer tipo de violencia, que es la violencia estructural de la que ya les hablaba, bueno, pues se ha visto muy presente en todo el tema, pues el acceso, el ascenso y las oportunidades ofrecidas a las sujetos mujeres en las instituciones, ¿no? Desde el asunto de diferencias en la estructura organizativa de manera efectiva con una masculinización de los puestos de alta dirección y una feminización de los puestos, mandos medios o puestos administrativos, pues ya vemos que hay una violencia estructural. O sea, la estructura humana, organizativa de las universidades está masculinizada, ¿no? Entonces, por ende, los que toman las decisiones, ganan más dinero, pues son en su mayoría hombres, ¿no? Entonces ahí vemos pues otra manifestación de esta violencia estructural, ¿no? Y luego la violencia estructural pues también está en temas, por ejemplo, con lo de la inflexibilización de horarios. O sea, ¿qué pasa si yo soy profesora o si yo soy administrativa y acabo de tener hijos? Yo me las tengo que arreglar como pueda para que mi horario de trabajo no se cruce con el trabajo de cuidados. Entonces, si mis hijos salen antes de la escuela, pues alguien me los tiene que recoger o yo tengo que pagar por horario extendido, lo que sea. Entonces, esa es una manifestación de violencia estructural. ¿Por qué? Porque al final la estructura está generando estas desigualdades o está permitiendo la reproducción de estas desigualdades, ¿no? Bueno, viendo un poco el tema de la triada de la violencia de género y cómo se manifiesta en las instituciones de educación superior, pues hay algo que me parece que muchos de los que estamos aquí podríamos pensar, y es el asunto de, bueno, pues la violencia de género está por todos lados. O sea, por donde veamos en la universidad misma, las comunidades universitarias, pues vamos a ver violencia, ¿no? A veces hemos sido o vivido encarnadamente algunas de estas manifestaciones, de estos tipos de las triadas de la violencia, y a veces solamente hemos sido testigos de estas manifestaciones a través de la experiencia de pares, de colegas, de compañeras, etcétera, ¿no? Y cuando lo vemos, pues obviamente a veces decimos, ay, qué mal, ella tiene hijos, pobre, pues se las ve más difíciles, ¿no? Pero no reparo en que justamente de la estructura, pues me ha situado en un lugar de privilegio frente a esa persona, pero que la otra persona está viviendo, pues, un tipo de manifestación de desigualdad y violencia, ¿no? Entonces, lo que podríamos pensar hasta este punto es que la experiencia universitaria de las mujeres acontece en un marco de injusticia. Un marco de injusticia en los términos de Goffman, que justamente nos dice que todos los hábitos, los tiempos, las creencias, o sea, toda la manera de aproximarse de este sujeto a ese espacio, pues está enmarcado en la injusticia, ¿no? Este marco de injusticia pues se ve reflejado en muchas ocasiones en la emergencia de emociones negativas, tales como la indignación, el enojo, la frustración y la desesperanza, ¿no? O sea, muchas mujeres que han tenido estas experiencias violentas en la universidad de distintos modos, pues han vivido estas emociones negativas. Las emociones negativas son muy importantes porque, bueno, todas las emociones son potenciadoras de acción. El papel psicosocial de las emociones, pues, es activar conductas, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres hayamos vivido en esos marcos de injusticia, pues fueron elementos muy importantes para movernos a generar acciones,
para que esto parara, ¿no? Para visibilizarlo, para manifestarlo, para demandar un cambio, para investigar sobre ello, para trabajar para que otras personas no lo vivan, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres activistas feministas, académicas feministas, llegamos al tema de los estudios de género o los estudios feministas justamente por este marco de injusticia percibido o vivido, ¿no? Y creo que ha sido un excelente motor de cambio, ¿no? Sin embargo, el tema de las emociones negativas específicamente, pues es que han ido acrecentando la brecha. Las emociones, además de ser activadoras de acciones, también son generadoras o potenciadoras de identidades colectivas. Entonces, hemos llegado a un momento en el que se ha ido acrecentando la brecha entre nosotros y el ellos, lo cual ha dificultado las posibilidades de diálogo, acuerdo y trabajo colaborativo por parte de todos los actores educativos encaminados a erradicar la violencia de género en las instituciones e instaurar diálogos de paz, ¿no? O sea, en este momento lo que vivimos es que esas emociones de indignación, de enojo, de frustración, nos fueron llevando a unas identidades muy definidas. Entonces yo me identifico como académica feminista, pero no me identifico necesariamente como activista feminista. ¿Por qué? Porque a lo mejor como estoy generando mucha investigación, no tengo tiempo de ir a las marchas o no comparto con ciertas cosas, etcétera. Entonces se va acrecentando la brecha entre el ellos y el nosotros. Y eso es justamente lo que sitúa o mantiene algunos de estas identidades colectivas que están siendo no dialogantes e incluso que tienen conflictos entre sí. Y bueno, esa es la problemática que veo en este momento en las universidades y la idea pues sería pensar cómo caminar hacia la construcción de una cultura de paz, cómo salir de estas emociones negativas, cómo salir de este tema y poder pasar a generar acciones o esfuerzos de comunidad, o sea, unificados, dialogados, que nos permitan construir pues una universidad diferente, ¿no? Valga decir, hasta antes de pasar al tema de la construcción de cultura de paz, valga decir que las emociones que vivieron los distintos actores que forman parte de la comunidad universitaria son muy valiosos y que las acciones que han emprendido desde cada una de esas emociones pues han sido piezas clave para poder ir avanzando en el tema, ¿no? O sea, y claro que es muy justo, muy aceptado que alguien esté muy indignado, que esté muy frustrado, que esté muy enojado con las instituciones, con la segregación que han vivido, con las dificultades cotidianas, ¿no? O sea, eso no está en entredicho. El asunto es que al final estamos en una búsqueda compartida como institución de educación superior de avanzar y ya no lo estamos logrando porque incluso pues hay problemas entre los distintos sectores que están buscando un mismo objetivo, que es erradicar la violencia, ¿no? O al menos es lo que yo veo, después lo podemos discutir. En ese sentido, pues Galton propone un método para emigrar hacia una cultura de paz. Y él señala, si quieres paz, prepárate para la paz, y esto implica comenzar a pensar, sentir y actuar de manera distinta los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, a partir del trabajo de Galton y de los trabajos de cultura de paz a los que me estaba aproximando, yo quiero plantear el día de hoy 3 propuestas que no son fáciles, pero que me parece que son como elementos necesarios, indispensables para salir del ciclo atomizado y del esfuerzo individualizado de erradicar la paz, ¿no? Uno de ellos es reemocionalizar a los actores de las IES. Ahorita les voy a contar de qué va, pero creo que creo que es importante y apuesto por reemocionalizar a los actores, ¿no? El segundo es combatir la violencia estructural y la desigualdad real que opera en las universidades. Está habiendo un esfuerzo por combatir la violencia cultural, la violencia directa de tipo interpersonal, pero no estamos todavía llegando a un nivel de cuestionar la violencia estructural. Y el tercero es gestionar el conflicto mediante el diálogo continuado y representativo de las y los distintos actores que forman parte de la erradicación de la violencia de género en las instituciones de educación superior. Para la primera propuesta de reemocionalizar a los actores de las IES, pues se propone que es necesario repensar el papel de las emociones positivas, como la esperanza, la compasión, el conmoverse en los procesos de transformación y cambio de las universidades. Sí, lo que nos movió a visibilizar la violencia fueron las emociones negativas. Ahora necesitamos como actores reemocionalizarnos.
muchas de las personas que están haciendo scratch públicos o denunciando están viviendo desesperanza, porque los procesos no son tan ágiles como ellos quieren, porque como vivimos en una cultura de la violencia y punitivista, las sanciones no son tan altas como ellos quisieran, porque el asunto es alguien me la hizo ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y cuando la pena es muy baja, entonces dicen, no, esto no sirve. Entonces se está viviendo desesperanza. Un acto de resistencia, de desobediencia, pues es empezar a pensar la esperanza, empezar a generar espacios de compasión y de conmovernos con los otros, ¿no? A veces, entre más nos distanciamos de los distintos actores que están buscando erradicar la violencia, pues menos nos conmovemos con lo que hacen, menos compasivos somos con sus condiciones de trabajo, ¿no? Va a ser importante en este sentido de las emociones positivas pensar que las emociones positivas tienen un importantísimo papel en dos cosas, en generar solidaridad, tal como ya se ha documentado mucho en el estudio de emociones, porque generan la posibilidad de identificarnos entre los distintos actores y ver que de manera imperfecta, lo que se va a conocer en cultura de paz como paz imperfecta, cada uno de los actores suma y está haciendo algo, aunque sea chiquito, pero lo está haciendo, porque pensamos que si vivimos en una cultura de la violencia, pasar hacia una cultura de la paz, pues no es fácil. O sea, no se va a hacer en 2 días, no se va a hacer de la noche a la mañana. Entonces, si nosotros no vemos al otro con una mirada compasiva, no podemos generar solidaridad y entonces no podemos validar, no podemos reconocer el esfuerzo, aunque sea limitado o imperfecto, que otros actores de la propia comunidad universitaria están haciendo para conseguir el tema. Entonces ya rápidamente decimos, no, es que el área fulanita de tal no funciona, es que la persona tal no hace tal cosa, pero no pensamos que cada cosa está sumando a un cambio continuado. Los cambios culturales son de larga duración. Entonces, las emociones positivas nos permitirían favorecer esa igualdad, que permitiría favorecer una emergencia de la confianza y de una identidad colectiva como comunidad universitaria, no como distintos actores con luchas particulares. Y lo más importante, las emociones positivas también está documentado y está evidenciado que permiten la emergencia de una ética de la esperanza. O sea, en los procesos de mayor violencia, en los holocaustos, etcétera, lo que salvó a muchos de los sujetos de la locura, lo que salvó a muchos sujetos del suicidio, de la violencia entre sí mismos, fue el tener una ética de la esperanza. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? La segunda propuesta, pues, es combatir la violencia estructural y la desigualdad real que impera en las universidades, ¿no? Para combatir la violencia estructural es necesario empezar a pensar un proceso orientado que permita satisfacer realmente las necesidades básicas y en definitiva la creación de condiciones necesarias para que los seres humanos desarrollen sus potenciales. Hay muchos esfuerzos a nivel institucional, a nivel actores, en generar una sensibilización cultural al tema de la violencia. Esta conferencia en sí misma es importante, a veces se hacen semanas de la no violencia, se hacen campañas, se hacen muchos esfuerzos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esos esfuerzos? Que con una conferencia de 3 horas no vamos a cambiar las costumbres, las creencias, los hábitos de toda una vida. Esa conferencia es la semilla que puede ser potenciadora de cambio, pero muchas jornadas de sensibilización, de igualdad, etcétera, se quedan a un nivel de cambio cultural. Cuando ese nivel de cambio cultural pierde sentido, cuando el sujeto en sus condiciones reales ve que sus necesidades básicas no están resueltas, cuando ve que su salario sigue siendo altamente desigual, que tiene restricciones contractuales, de ascenso, de horarios, cuando las convocatorias siguen poniendo en ventaja a unos sujetos sobre otros, entonces el marco de injusticia no desaparece. Entonces, si realmente queremos avanzar hacia construir una cultura de paz, es necesario crear espacios y crear planes de igualdad y crear acciones efectivas para redistribuir recursos y oportunidades de manera equitativa, para ir pensando en cuestionar pues, muchos de los procedimientos de base. ¿Eso es complicado? Por supuesto que sí, y por eso necesitamos
pues hacerlo de manera conjunta, ¿no? O sea, si yo veo como mis enemigos, algunos de los actores que están esforzándose, no voy a dialogar con ellos y no voy a poder visibilizarles lo importante de este trabajo, ¿no? Eh, y bueno, y la tercera propuesta es gestionar el conflicto mediante el diálogo continuado y representativo de las y los distintos actores que forman parte de la erradicación de violencia de género en las IES, ¿no? A finales de los 80, Galtung decía que el conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano, el cual está presente en todas las dimensiones. O sea, nosotros vivimos conflicto personal muchas veces cuando nos debatimos entre levantarnos temprano y llegar temprano a la clase o seguir durmiendo, estamos viviendo conflicto. Vivimos conflicto a nivel grupal, donde hay personas que están compartiendo un objetivo, un trabajo, va a haber conflicto. O sea, con los colaboradores de la oficina va a haber conflicto, con los alumnos va a haber conflicto, etcétera, ¿no? Pero lo que Galtung nos dice es, no le temamos al conflicto. El conflicto es natural, es permanente, es seguro. O sea, siempre va a haber conflicto. ¿Cuál es el asunto? Que en ocasiones no estamos preparados para el conflicto. Y entonces vamos al conflicto sin las herramientas y sin los elementos para establecer un verdadero diálogo. No se trata de que en las universidades no hayan hecho conversatorios o espacios de diálogo entre activistas feministas, académicas feministas y actores institucionales. Es que en esos espacios de diálogo cada quien vamos con una postura innegociable, con una lógica de que lo que yo hago es lo que verdaderamente se tiene que hacer. Y entonces no estamos gestionando de manera correcta el conflicto porque no hay una disposición a la escucha, no hay una mirada empática, no hay una mirada compasiva al otro y tampoco hay una posibilidad de negociación o acuerdo de toma de posiciones, ¿no? Entonces, estas son tres propuestas que la verdad es que son complejas, porque, bueno, a nivel teórico pues se escuchan súper bien, pero a nivel empírico pues plantean distintos desafíos, pero también hay oportunidades para que se vuelvan viables, ¿no? Yo creo que el tema aquí es que ni los activismos feministas, ni las académicas feministas, ni los actores institucionales que están encaminando el tema de la erradicación de la violencia tienen que dejar de ser parciales. O sea, no es que yo de la noche a la mañana diga, ya voy a ser activista feminista. No, igual tenemos que seguir tomando partido, hablar desde un lugar, ser parciales, poner en la mesa nuestros intereses muy concretos por trabajar. Pero lo importante es neutralizar nuestros posicionamientos violentos. Acuérdense que vivimos en una cultura de la violencia, ya lo instalaba en el inicio de la presentación, lo creo firmemente. Entonces, operamos desde elementos violentos. Nuestros patrones de relación con los otros son violentos, son de no escucha, de no reconocimiento, de querer imponer nuestras ideas, son egoístas y tenemos que hacernos conscientes de ellos, porque de lo contrario, pues nunca vamos a lograr relaciones distintas, ¿no? ¿Por qué queremos nosotros relaciones distintas? Para que yo, académica feminista, quisiera dialogar con una autoridad institucional, bueno, pues porque esa autoridad institucional toma decisiones, tiene presupuestos, genera políticas y sanciona. Y si no me escucha y si se siente descalificada y si vive un marco de injusticia como el que yo he vivido, pues lo único que va a haber es separación. O sea, me van a quitar de esos espacios de diálogo y de discusión. Porque un actor institucional quisiera el trabajo de una académica feminista, porque a lo mejor tiene todos esos recursos, pero no tiene 40 años de lecturas sobre un tema y no tiene un posicionamiento teórico claro que le oriente sobre por dónde ir y cómo innovar. Entonces, lo importante de pensar es que todos los sujetos que formamos parte de la comunidad universitaria en nuestras luchas por erradicar la violencia de género estamos haciendo un trabajo valioso. Todos los sujetos desde ese trabajo valioso hemos generado un cambio y estamos haciendo aportes, pero esos aportes son limitados e insuficientes y no son de manera complementaria y dialogada. Y algo que está dificultando ese diálogo, esa complementariedad, ese trabajo conjunto, es que vivimos en una cultura violenta que nos ha hecho que nuestras propias búsquedas de solución y cambio sean violentas. O sea, digo, lo voy a decir y probablemente esto genere mucha polémica y estoy dispuesta a asumirlo hacia el final de la presentación, pero los tendederos generan mucho daño. O sea, hay investigaciones de personas
que se han suicidado, o sea, en Argentina, músicos, etcétera, que tuvieron scratch públicos y que no solamente se les fregó su carrera académica o musical o artística, no solamente dañaron o su familia se divorciaron, etcétera, se suicidaron. Está bien, entiendo que la demanda es válida y que que es una estrategia para visibilizar, pero esa estrategia también tiene consecuencias violentas. Y yo no puedo decir que la estrategia tenga que cambiar o no tiene que cambiar, pero sí tenemos que pensar que a veces, pues algunos posicionamientos, algunas decisiones, algunas maneras de visibilizar el marco de injusticia en el que hemos vivido y que estamos atravesando en las universidades, pues habla desde una herida. Y desde la herida hablamos con mucho enojo, con mucho malestar, eh, y pues eso también tiene efectos violentos, ¿no? Entiendo, creo que todos los actores de la comunidad universitaria tenemos cosas que sanar a nivel personal, a nivel interpersonal, a nivel cultural, y tenemos cosas que transformar. Pero si no somos conscientes de que a veces nuestras propias maneras de posicionar el tema, pues hablan desde una cultura naturalizada, imperceptible de la violencia, pues más que diálogo se genera fragmentación, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, esa es algunas de las reflexiones que he estado pensando en las últimas semanas, en los últimos meses, a partir de ir documentando y revisando qué está pasando con el tema de la violencia. ¿Cuáles son los retos? Pues me parece que los retos son muchos. Hablar del cambio de una violencia estructural, o sea, de la reeducación de una desigualdad estructural, pues implica muchas cosas. Cuestionar un machismo naturalizado que en ocasiones impera en las comunidades universitarias, unas condiciones de contratación que en sí mismas se tienen que cuestionar, y que no solamente son de violencia de género, sino que implican precariedad laboral. O sea, el reto es que en ocasiones estas tres propuestas pues, que he hecho, pues tienen muchas implicaciones, ¿no? Incluso yo digo fácilmente, hay que reemocionalizar a los sectores, ¿no? Pero ¿cómo salimos de un marco de injusticia que es real, que es efectivo, que es correcto vivirlo, de enojo, de frustración, de malestar, cuando yo veo que a mi amiga la acusaron o un tipo la violó en la universidad, le pidió, etcétera, ¿no? O a mí misma. ¿Cómo salgo de ese marco de malestar, de ese dolor y empiezo a pensar en esperanza o me conmuevo con otros? Suena incluso hasta como imposible, ¿no? Pero así como me parece que así como existe la triada de la violencia, también existe una triada de la paz. Y la paz también muchas veces empieza por un trabajo personal. Así como somos automaltratantes o violentos con nosotros, también tenemos que empezar con un trabajo de sanar personalmente algunas cosas a través de los recursos que queramos, del arte, de la psicoterapia, de los grupos o conversatorios feministas, etcétera, pero sí tenemos cosas que sanar. Entonces, un reto pues es sanarnos en distintos niveles, trabajar para sanar, y un reto es que las universidades también generen esos espacios para sanar. ¿Cuál es una buena práctica de la universidad, de algunos centros universitarios? Tener unidades de atención psicológica para las estudiantes y los estudiantes y para el profesorado. ¿Por qué? Porque en esos espacios se están sanando cosas que pudieron haber pasado en la universidad y nadie dice, esta es una práctica para erradicar la violencia, pero es una práctica que nos permite sanar una violencia o otras violencias, ¿no? Entonces, los retos es pues sanar una serie de heridas, años continuados de violencias. Los retos es no seguir pensando que el trabajo de los otros pues no aporta. Los retos es buscar y generar estrategias de cambio estructural efectivo. Y los retos es aprender a dialogar y a gestionar el conflicto. Y eso es súper difícil, ¿no? Porque cómo decirle al otro y cómo aceptar que él está bien, si eso implica yo renunciar a algunas cosas, ¿no? ¿Es desafiante? Por supuesto que sí. Me parece que tenemos muchas oportunidades para ello, y ya con esto cierro. Tenemos muchas oportunidades porque hay mucha investigación elaborada durante décadas sobre el tema de la violencia, sobre el tema de la desigualdad en las instituciones de educación superior, porque hay muchísimo conocimiento en las universidades que somos generadoras y productoras de conocimiento en torno al tema. Tienen acá
académicas, todas las universidades que están en los estudios de género, son voces autorizadas. Hay oportunidades porque las activistas feministas son súper creativas, súper innovadoras, súper organizadas, tienen una gran capacidad de liderazgo, de transformación, de movilidad, de conmoverse, de generar espacios informales de diálogo. Hay oportunidades porque los actores institucionales en este momento, por todos los acuerdos que han hecho internacionales y porque se han ido sensibilizando, ya reconocen como un tema importante la erradicación de la violencia de género, ya se ha instalado la necesidad de una construcción de cultura de paz, entonces hay presupuestos para ellos, se han ido creando normatividades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí hay oportunidades y creo que también hay desafíos que como ya lo dije, que como ya lo dije, pues están ahí y que hay que pensárnoslos. No se trata, insisto, de minusvalorar el trabajo de ninguno de los actores. Creo que los retos más bien es validar el trabajo de otros actores que desde otras posiciones han ido aportando al tema. Y bueno, pues eso sería de mi parte. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, doctora Carla. Gracias por ajustarte al tiempo. Ya los invitaba y las invitaba a hacer sus participaciones, quienes deseen hacerlo a través de un mensaje de texto, a través de la misma plataforma, pero también pues abrimos la posibilidad para que puedan participar levantando la mano y con preguntas y comentarios muy puntuales para tratar de aprovechar los últimos minutitos que nos quedan. Tenemos una participación. A ver, Daniel, adelante. Les pedimos, por favor, que prendan su cámara cuando participen, por favor. Gracias. Aquí desde el Centro Universitario también buenos días. Primero felicitar a la conferencista. Me da mucho gusto escuchar este tipo de temáticas en la universidad. Comentando también precisamente que hay una coincidencia, sobre todo en la parte inicial, en cuestiones de identificar estas, pues no deficiencias, pero sí faltas en relación a las acciones más recientes que se han estado estableciendo en la universidad, que están orientadas más a las cuestiones específicas, como menciona la doctora. En ese sentido, bueno, celebrar esta coincidencia y pues muy interesantes las tres propuestas que nos menciona. eh, y pues comentar pues que a partir del momento de la pandemia, me tocó, bueno, me inscribí en una especialización en estudios de género y me fui involucrando en la temática y justo acabo de presentar los resultados de esa investigación como análisis crítico de algunas de las primeras acciones que se empezaron a realizar en la Universidad de Guadalajara para atender, prevenir y erradicar las violencias de género. Solamente me gustaría preguntar en relación a esta distinción que hace, ¿no? Porque me parece muy interesante esta cuestión del feminismo institucional o académico. En el caso de cómo retomo los estudios que se hicieron precisamente en la universidad, me tocó revisar el trabajo de la doctora Palomar Berea, quien pues establece también muy claramente una cultura institucional de género que no deja de visibilizar que eh, siguen habiendo actores en la universidad que simulan, ¿no? Y en ese sentido me parece que también creo que eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? No en el sentido de no aportar hacia esta cuestión de la cultura de la paz y de que se tienen que seguir estableciendo canales de diálogo, incluso entre los mismos movimientos feministas hay diferencias que no permiten dialogar. Las compañeras mismas tienen debates que luego no se pueden resolver, pero pues es parte de la dinámica y creo que ahí valdría la pena este último comentario sobre el conflicto, ¿no? Que es algo que va a estar presente. Entonces, bueno, pues celebro la
la participación y no quería dejar de mencionar eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más para reunir algunas participaciones o le damos la voz en lo que se animan, Carla? Te damos la voz y ahorita seguimos con las participaciones. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias me imagino que es al profesor, o bueno, no sé, que es el proceso. Bueno, muchas gracias al participante de hace unos momentos, porque sí hay varios elementos muy importantes de lo que comenta. Ciertamente no todos los actores pues tienen la misma disposición, el mismo compromiso, llegan por las mismas razones al tema de los estudios feministas o de estudios de género, ¿no? Hay algunos que están más implicados, que tienen una participación más activa, algunos que son más, pues digo, más seculares, ¿no? O que tienen una participación efímera porque pues les tocó colaborar en alguna actividad. Eh, Me parece que sí es parte de las dinámicas convencionales de las instituciones. De hecho, pues en algún espacio previo de diálogo y de trabajo se hablaba algo que está pasando, o sea, que veo también es como mucha desconfianza al abordaje de la cultura de paz en las instituciones, ¿no? Y justamente se habla como de una moda, de un oportunismo, de una agenda política, etcétera, ¿no? Y yo lo que decía lo que decía y pienso, y ahora lo puedo establecer con más calma, es que puede ser que sí, ciertamente puede ser una agenda política y demás, pero esa agenda política tiene un presupuesto. Es necesario que hagan un protocolo, que hagan un diagnóstico, y qué mejor si ese protocolo, ese diagnóstico y ese presupuesto queda en personas que lo vayan a hacer con seriedad. Entonces, vamos, más en el tema específico que estoy poniendo como ejemplo, que es el de la cultura de paz, si es una agenda política, pues entonces me parece que hay que ser estratégicos los actores que hacemos investigación, que hacemos feminismos, para formar parte de esa agenda política. Porque si nos separamos, si tenemos una postura separatista a la misma, por la desconfianza que implica, pues la agenda política es emprendida encaminada solamente por sujetos que no saben del tema, que no están comprometidos con el tema, que lo ven como, bueno, y entonces termina siendo un ciclo, ¿no? O sea, empezó con desgano, empezó político, terminó y no generó un cambio. ¿Quiénes son los que estamos interesados en que haya un cambio? Pues muchos de nosotros, de los que estamos aquí en esta sesión el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque hemos vivido encarnadamente la violencia, porque hemos atestiguado la violencia, porque creemos en el tema, porque es nuestra línea de investigación. O sea, si nosotros estamos buscando ese cambio, nosotros no podemos darnos el privilegio de no estar en el cambio, ¿no? Entonces, bueno, quería como reafirmar en ese sentido la importancia de estar en las mesas de discusión, en las mesas de diálogo. He sabido de universidades, no de la Universidad de Guadalajara, donde se aprueban protocolos de prevención, atención y erradicación de violencia de género y no hay feministas, porque a todo el mundo le dio mucho miedo que estuvieran las feministas ahí. Y entonces también vaya, o sea, no me están convocando porque doy miedo, pues entonces o sea, ¿cómo al final, pues, qué está pasando? ¿Cómo al final yo me estoy perdiendo de un espacio de ese tipo? Entonces, es una cosa complicada, pero que sí implica, pues, el despliegue de nuevas estrategias, ¿no? Que creo que es una cosa ahí que es un área de oportunidad para muchas de nosotros para aprender. Y fíjate que es bien interesante la participación de Daniel, justamente porque habla de la complejidad de la que tú misma presentabas en la conferencia, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para, en lugar de ver simuladores, también abrir los ojos y ver gente que sí está comprometida y que sí está, digamos, con una visión de construir, ¿no? De construir puentes, de construir espacios de diálogo, además de los simuladores, ¿no? O sea, no es negar, ¿no? Que hay esta otra parte, pero sí también, digamos, tratar de encontrar la posibilidad de que nuestra mirada encuentre también a sujetos, hombres, mujeres, ¿no? Etcétera, que están tratando de transformar sus realidades en lo cotidiano y desde sus trincheras muy particulares. Y hago el puente justamente con un comentario que nos hacen a través del chat. Dice Soraima Plasencia,
Es fundamental promover una cultura de paz y respeto, fomentando la educación y la conciencia sobre la violencia. Esto implica enseñar a las personas a resolver conflictos de manera pacífica, a comunicarse de manera efectiva y a respetar los derechos y la dignidad de los demás. Siendo adultos ya es un poco difícil, ¿no?, cambiar el chip que traemos, pero para quienes tenemos hijos es ahí donde podemos enseñarles a ellos a ser mejores personas de lo que somos nosotros. En mi ámbito desesperanzador, me gustaría pensar que la transformación es ahora y no en la generación de mis hijos o mis nietos, ¿no? Pero bueno, te dejo la voz. Sí, muchísimas gracias. Me parece un comentario súper importante y muy interesante. Muchas gracias, Soraima Plasencia, porque sí es difícil. La verdad es que sí es muy complicado. Yo entiendo, o sea, vamos, no, créanme que no es una propuesta peregrina o ingenua esto de reemocionalizar a los actores de las instituciones, ¿no? O sea, yo entiendo y he vivido en carne propia la dificultad que implica pasar del enojo, de la frustración, de ver que no sé, que soy más competente que otras personas y que no tengo la contratación que merezco. O sea, esas cosas, claro que generan mucho malestar y una emoción muy negativa. Y pedirle a alguien que pase de eso a algo positivo, si es así como, no, ¿cómo cambio? O sea, ¿cómo cambio la emoción? ¿Cómo cambio de esta cultura de la violencia a esta construcción de paz, etcétera, ¿no? Y creo que sí, estamos sembrando semillas que el cambio cultural es un cambio de largo plazo, ¿no? Pero estamos sembrando semillas muy valiosas. Simplemente aquí pues, somos 36 personas, si a 3 personas les hace sentido lo que estoy diciendo, ya es un pequeño cambio, ¿no? Y no es el único cambio, porque tiene que estar compaginado con otros, pero bueno, ya estamos sembrando, ¿no? Y creo que sí es importante eh, pues no dejar de hacer este esfuerzo por el cambio. Claro, los niños son súper importantes, pero nosotros también podemos cambiar. Yo soy psicóloga de formación, y si no creyera que la gente puede cambiar en cualquier momento de su vida, no sería psicóloga. O sea, es impresionante cómo en 10, 15 sesiones la gente sale de estar apagada a volver a brillar. O sea, es muy esperanzador ver cómo la gente sana heridas, transforma prácticas, se mueve de donde está y a veces se convierte en un agente verdadero de cambio. O sea, fui muy crítica en el tema de cultura de paz. Hay un tema de paz personal. Yo he sido muy crítica porque como psicóloga social estoy más en una discusión de la paz estructural, de combatir la violencia estructural y encarar la paz estructural, ¿no? Caminar hacia allá. Y en últimas semanas me he dado cuenta de que la paz personal también es importante. No puede haber un cambio estructural con gente que personalmente no ha cambiado, porque nosotros somos la universidad, o sea, todos los estudiantes, los profesores, los directivos, todos somos la universidad. Y si yo voy a la universidad desde el resentimiento, desde el enojo, pues sigo viendo a la gente con enojo, ¿no? Entonces, por eso decía, es un trabajo complejo que implica todas las escalas, la paz directa autopersonal, la paz directa interpersonal, la paz directa estructural y la paz directa cultural. Y también implica aceptar que es imperfecto siempre. O sea, avanzo 2 pasos y hay días en los que regreso 3 y está bien. O sea, erradicar la violencia es una palabra que es como que vende mucho, ¿no? Pero pues pero es un trabajo difícil, ¿no? O sea, no lo vamos a lograr en los próximos 20 años, yo creo, pero sí vamos a caminar de manera sostenida e importante a que cada vez sea menor, ¿no? Gracias. Tenemos otro comentario de Sareb Mendiola. Es uno de los temas más difíciles de expresarlo y que se comprenda. Sin embargo, esta conferencia habló mucho y supongo basó con esa información para entender cómo dar la paz y saber cómo resolver cada conflicto. Muchas gracias. También hay agradecimientos y reconocimientos de la excelente presentación para ti, Carla. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando este último comentario, y ya para cerrar, digamos, a mí me gustaría plantearte, digamos, algo que sabes y que hemos trabajado, digamos, en lo que hacemos en conjunto, pero que me parece también fundamental traerlo a la mesa en este espacio, que es, ¿y los hombres?
¿no? En el tema de la violencia de género, ¿no? O sea, ya hemos discutido tú y yo en otros espacios la importancia de que la mujer se sensibilice, ¿no? De que reconozca violencias cuando no las ha reconocido y las ha naturalizado. Pero justamente en este sentido de tanto enojo, de tanta frustración que a veces te da cuando digamos, naces al reconocer las desigualdades y las violencias que vives en lo cotidiano, las mujeres nos enojamos y vemos la violencia en todos los otros, ¿no? En todos. Y no todos, ¿no? Son ese enemigo a combatir, ¿no? Entonces, me parecería muy interesante que lo plantearas justamente en este marco de tu conferencia, en que hablas, sí, de las activistas, sí, de las académicas feministas que somos, sí, de la parte institucional, pero también dónde quedan en este esquema problemático que presentas los hombres, ¿no? Sí, me parece algo súper, una excelente pregunta, gracias, doctora Lili, porque sí no lo abordé en la conferencia, porque creo que el tiempo no daba para eso, pero creo que es un elemento importantísimo, quedaría para otra conferencia, o para otro espacio de conversatorio, de diálogo, porque sí pensar que a veces es que es una cosa muy compleja, o sea, en el tema o sea, en el abordaje de la psicología a veces pensamos que a mayor violencia, mayor reactancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que en algunos abordajes extremistas o en algunas interpretaciones determinadas de la violencia de género, lo que hacemos es cerrar el diálogo. O sea, no me refiero a reactancia en términos como de las respuestas que pueden hacer los neomachos, que sabemos que hay grupos que lo hacen, ¿no? Entre más firmes son los activismos feministas, son más trabajo hay en el interior de las universidades para erradicar la violencia de género, van surgiendo nuevas estrategias y nuevos grupos de neomachistas, ¿no? Eso podría pasar, pero otra cosa que también pasa es que entre más estoy trabajando acá, más me separo de acá, de los hombres, ¿no? Entonces, lo que va pasando es que, pues, no va habiendo espacios de diálogo, ¿no? Y no vamos, claro, esto que hablaba de las identidades colectivas, la identidad colectiva lo que hace es generar una diferencia muy abismal entre ellos y el nosotros. Entonces, nosotros como colectivo nos reconocemos, nos cobijamos, nos encontramos en ideas, en prácticas, compartimos hábitos, pero entonces cada vez me separo más de los otros. Y eso lo que va generando es comunidades universitarias fragmentadas. Entonces, de pronto, ya otros actores que no forman parte de este colectivo ya no tienen cabida en mi vida. Y a veces esos actores, pues, son hombres, son personas que no piensan como yo, que no se comparan en prácticas, esfuerzos, etcétera. Y eso también es violento. O sea, creo que también hay que pensar, que era un poco lo que yo comentaba, o sea, es necesario que pensemos como también nosotros que vivimos en unos marcos de injusticia, o sea, imagínense ustedes, tenemos décadas de injusticia y violencia encarnadas y hablamos desde ese dolor, desde esa violencia. Entonces nuestras respuestas a veces también son atemorizantes para los otros, ¿no? Y vamos cerrándonos el diálogo. Y eso pues no abona a tener una comunidad universitaria, no abona a tener una comunidad en sí. No todos los sujetos hombres son malos, no todos los sujetos eh, que no forman parte de mi colectivo son malos, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario problematizarlo, pensarlo como desde nuestras trincheras. No tienen que compartir todo lo que pienso ni lo que digo en esta conferencia, pero sí simplemente a lo mejor mirarnos y decir, ¿por qué sí? ¿Por qué no? No había pensado en esto, sí lo había pensado. Que eso es estarnos preparando para el conflicto, ¿no? Siempre nos tenemos que preparar para el conflicto y eso implica decir, yo lo pienso así, pero ¿por qué otras personas lo piensan diferente? Y cómo eso me lleva a moverme, ¿no? Entonces, bueno, eso, espero haber respondido. Ojalá luego tengamos más tiempo. Lo habrá, prometo que sí. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Agradecerte, por supuesto, de parte del Centro Universitario
los Lagos, ¿no? De la unidad de primer contacto con Karen, de parte de las autoridades, la secretaria académica. Ya está Karen por aquí. Y de la rectora, pues agradecerte tu tiempo y por supuesto agradecer a todas y todos quienes nos acompañaron a través de la plataforma de Zoom. Ojalá no podamos ver después quienes tengan interés o a quienes les hizo sentido todo lo hablado aquí, puedan recomendar para que vean esta conferencia y, como dices tú, poder aportar esta semillita que vale la pena. Entonces, muchísimas gracias, Karen. No sé si quieras ya comentar algo y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Carla, y gracias a todos y todas. Pues nuevamente agradecer a la doctora Carla, a la doctora Liliana por habernos acompañado. Esperamos en futuras conferencias, charlas, conversatorios, pudieran acompañarnos y volver a vernos próximamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos.